Imagina, por un instante, que te encuentras suspendido en la negrura más absoluta que el ojo humano pueda concebir. No hay suelo bajo tus pies, no hay techo sobre tu cabeza, y el horizonte no es una línea, sino una esfera infinita salpicada de diamantes distantes que no parpadean. Estás fuera de la esclusa de aire, sin la protección de un traje presurizado, enfrentando el abismo del espacio exterior. La cultura popular, alimentada por décadas de efectos especiales en Hollywood, nos ha vendido una imagen cinematográfica de este momento. En el segundo en que tu piel toca el vacío, te conviertes en una estatua de hielo instantánea, un bloque de cristal humano que flota eternamente en el silencio. Sin embargo, la realidad científica es mucho más extraña, más lenta y, en última instancia, más aterradora que cualquier ficción. No te congelarías de inmediato. De hecho, el primer gran dilema que enfrentarías no sería el frío, sino la ausencia total de algo que en la Tierra damos por sentado: la materia. El espacio no es simplemente un lugar frío, en el sentido en que entendemos un invierno en la Antártida. El espacio es la manifestación física de la nada, y es esa nada la que dicta las leyes de una muerte térmica que desafía nuestra intuición biológica. Esta es la terrible verdad sobre el entorno más hostil que existe. A menudo hablamos de las temperaturas del sistema solar, como si fueran simples números en un termómetro, pero la realidad es que el concepto mismo de temperatura se rompe cuando dejamos atrás la atmósfera protectora de nuestro planeta. En la Tierra, estamos envueltos en una manta cálida de gases que distribuyen el calor, que lo retienen y que nos permiten sentir la caricia del aire. En el espacio, esa manta desaparece, dejando al descubierto una paradoja térmica donde puedes estar hirviendo y congelándote al mismo tiempo, dependiendo únicamente de hacia dónde estés mirando. El frío del espacio no es un viento gélido que te quita el aliento, es un ladrón silencioso y paciente que espera a que tu propia energía interna se agote, una pérdida de calor que ocurre no por contacto, sino por una lenta y agónica radiación hacia la oscuridad infinita. Para comprender la magnitud de este horror térmico, primero debemos desaprender lo que creemos saber sobre el calor. En nuestro mundo cotidiano, la temperatura es el resultado de la agitación. Todo lo que nos rodea, el café en tu taza, el aire que respiras, tu propia piel, está compuesto por átomos y moléculas en constante movimiento. Cuando algo está caliente, esas partículas vibran y chocan con violencia. Cuando está frío, se mueven con pereza. Sentimos frío porque las moléculas del aire o del agua que nos rodea nos roban esa energía por contacto directo, un proceso llamado conducción o convección. Pero el espacio sideral es un vacío casi perfecto. Es un desierto de partículas donde la densidad es tan baja que una molécula puede viajar kilómetros antes de encontrarse con otra. Por lo tanto, el espacio, estrictamente hablando, no tiene temperatura. No es frío porque sea un bloque de hielo. Es frío porque es la ausencia total de materia que pueda contener o transferir calor. Es un vacío hambriento que no tiene nada que darte, pero que está perfectamente diseñado por las leyes de la física para dejar que tu propia energía se escape hacia la inmensidad. Si pudieras colocar un termómetro en la zona más profunda y oscura del cosmos, lejos de cualquier estrella o galaxia, verías cómo la escala desciende hasta casi tocar el límite absoluto de la naturaleza. Allí, en el tejido mismo del universo, reside un eco fantasmal de la creación, la radiación cósmica de fondo. Este es el calor residual que quedó después del Big Bang, una energía que se ha estirado y enfriado a lo largo de 13.800 millones de años. Hoy, ese suspiro del nacimiento del tiempo mantiene al universo a una temperatura de aproximadamente 2,7 Kelvin, lo que equivale a unos escalofriantes 270,45 grados Celsius. Estamos hablando de un estado de la materia donde el movimiento atómico casi se detiene por completo. Es el punto donde la física clásica comienza a desmoronarse
y entramos en el reino de lo cuántico. A esta temperatura, el acero se vuelve tan frágil como el cristal, y los gases se convierten en líquidos exóticos. Es un frío tan absoluto que no solo detiene la vida, sino que parece detener el tiempo mismo. Sin embargo, el peligro real para un ser humano en el espacio no es solo este mínimo histórico, sino la esquizofrenia térmica del entorno. En la órbita terrestre, por ejemplo, la noción de clima desaparece para dar paso a un contraste brutal. Imagina que estás a bordo de la Estación Espacial Internacional, EEI. Si te encuentras en el lado que recibe la luz directa del Sol, sin la protección de la atmósfera para filtrar los rayos ultravioleta e infrarrojos, la temperatura de los objetos metálicos puede subir por encima de los 120 grados Celsius. Estás, literalmente, en un horno cósmico, pero solo tienes que desplazarte unos metros, entrar en la sombra proyectada por la Tierra o por la propia estación, y la temperatura se desploma instantáneamente a 150 grados Celsius. No hay transición, no hay atardecer, no hay una brisa que suavice el cambio. Es un latigazo térmico que destrozaría cualquier material que no haya sido diseñado específicamente para soportar tal estrés. Este es el paradoja del Sol y la sombra. El espacio es un lugar donde puedes sufrir quemaduras de tercer grado en tu espalda mientras tus dedos se congelan hasta la necrosis en la oscuridad. ¿Qué le pasaría entonces a tu cuerpo en medio de este escenario? Contrario a lo que se ve en las películas, no morirías de frío en el primer minuto. Como el vacío es un aislante térmico casi perfecto, el mismo principio que se usa en las botellas térmicas para mantener el café caliente, tu cuerpo no tiene forma de entregar su calor rápidamente a través de la conducción. Tu principal vía de pérdida de energía sería la radiación térmica, un proceso mucho más lento. Lo que te mataría mucho antes que el frío es la falta de presión. En el momento en que te expones al vacío, el punto de ebullición de los líquidos en tu cuerpo cae drásticamente. Esto no significa que tu sangre hierva por calor, sino por falta de presión, un fenómeno conocido como ebullismo. La humedad en tu lengua, el líquido que humedece tus ojos y los fluidos en tus pulmones comenzarían a evaporarse instantáneamente. Esta vaporización absorbería el calor de los tejidos circundantes, creando una capa de escarcha en tus mucosas. Sentirías cómo el calor abandona tu boca y tu nariz mientras el vapor sale disparado de tus pulmones, pero en el fondo morirías de hipoxia, falta de oxígeno, en unos 15 o 30 segundos. Para cuando tu cuerpo estuviera realmente congelado hasta el núcleo, serías poco más que una momia deshidratada y sin vida flotando en la corriente estelar. Nuestra supervivencia en este reino de extremos es un testimonio de la ingeniería humana más sofisticada. Los trajes espaciales que vemos utilizar a los astronautas no son simples ropas resistentes. Son, en realidad, naves espaciales individuales, diminutos planetas artificiales diseñados para luchar contra la indiferencia del vacío. Estos trajes no solo deben proporcionar presión y oxígeno, sino que deben actuar como un termostato ultrapreciso. Curiosamente, el mayor desafío para un astronauta que realiza una caminata espacial no suele ser el frío, sino el calor. El cuerpo humano genera calor constantemente, y en un entorno donde no hay aire para disipar ese calor por convección, un astronauta podría morir de un golpe de calor dentro de su propio traje, incluso estando a la sombra. Para evitar esto, los ingenieros diseñaron un sistema de refrigeración por líquido, una red de tubos de plástico que recorren todo el traje, pegados a la piel del astronauta, por donde circula agua fresca para absorber el exceso de energía térmica y transportarla a un sublimador que la expulsa al espacio. Es una danza tecnológica constante para mantener esos escasos 37 grados Celsius que separan nuestra existencia de la extinción total. El espacio no es malvado, no tiene una intención hostil, ni busca activamente destruir la vida. Su terror
reside en su absoluta y devastadora indiferencia. El frío del espacio es simplemente el estado natural de un universo que tiende a la entropía, un lugar donde la energía busca expandirse hasta que no quede nada. Cuando observamos el cielo nocturno, a menudo nos sentimos pequeños por la distancia, pero deberíamos sentirnos pequeños, sobre todo por nuestra fragilidad térmica. Vivimos en una anomalía. La Tierra es una burbuja de calor y presión milagrosa, protegida por una capa de gas que se aferra a una roca caliente en medio de un océano de nada a 270 grados. Cada vez que sentimos el aire tibio de una tarde de verano, estamos experimentando una excepción estadística en la historia del cosmos. Fuera de nuestra atmósfera, la terrible verdad es que el universo es un cementerio silencioso de energía, un abismo tan vasto y tan gélido que la vida, tal como la conocemos, no es más que una chispa efímera, tratando desesperadamente de no apagarse en la noche eterna. El frío del espacio no es solo una medida de temperatura, es el recordatorio de que somos invitados temporales en un cosmos que, en su gran mayoría, no fue diseñado para que nosotros pudiéramos respirar. El silencio en el espacio no es simplemente la ausencia de sonido, es una dimensión de vacío que devora cualquier intento de vibración, una nada absoluta que envuelve la conciencia con una presión psicológica tan aplastante como la falta de aire. Imagina, por un momento, que te encuentras a bordo de una estación orbital, a 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. A través del cristal reforzado, ves la curvatura azul de nuestro mundo, una joya vibrante que respira bajo una atmósfera protectora. Pero algo sale terriblemente mal. Un fallo catastrófico en la esclusa de aire, un metal que cede, un sello que se rompe, y en una fracción de segundo te encuentras fuera, sin traje, sin casco. Solo tú, tu piel y el infinito. La cultura popular te ha preparado para este momento con imágenes de horror instantáneo. En las películas de ciencia ficción de segunda categoría, veríamos cómo tu cuerpo se convierte en un bloque de hielo sólido en un par de segundos, crujiendo como un cristal que se rompe bajo el martillo del frío cósmico. Pero la realidad, esa terrible verdad que la ciencia ha desentrañado con paciencia y rigor, es mucho más inquietante, más compleja y, extrañamente, mucho más lenta de lo que Hollywood nos ha hecho creer. No te convertirías en una estatua de hielo de inmediato. De hecho, el frío no es lo primero que sentirías, aunque sea la fuerza más implacable que terminará por reclamar tus restos. Al salir al vacío, lo primero que notarías no es la congelación, sino una expansión violenta y silenciosa. El aire en tus pulmones, si intentaras contener el aliento, desgarraría el delicado tejido alveolar debido a la diferencia de presión, como un globo que estalla desde adentro. Pero mientras luchas con esa asfixia repentina, tu mente buscaría ese frío legendario del espacio, y aquí es donde la física nos revela su primer secreto aterrador. El espacio exterior no es frío, en la forma en que entendemos un invierno en la Antártida o una ráfaga de aire ártico. En la Tierra sentimos frío porque las moléculas de aire en movimiento chocan contra nuestra piel y nos roban energía térmica. Es un robo por contacto, una transferencia directa. Pero en el espacio no hay aire. No hay moléculas de nitrógeno u oxígeno que golpeen tu cuerpo. Estás en un vacío casi perfecto, y el vacío es el mejor aislante térmico que existe. Paradójicamente, en esos primeros segundos de exposición, podrías sentir calor. Tu cuerpo sigue generando energía interna, y no tiene aire alrededor para disiparla. Sin embargo, hay un proceso que comienza de inmediato, el ebullismo. Debido a la ausencia de presión atmosférica, el punto de ebullición de los líquidos de tu cuerpo cae por debajo de tu temperatura corporal. La humedad en tu lengua, las lágrimas en tus ojos y los fluidos que recubren tus pulmones comienzan a hervir, no por calor,
sino por la física del vacío. Esta evaporación súbita es lo que realmente empezaría a enfriar las superficies de tu cuerpo, creando una fina y extraña capa de escarcha sobre tus membranas mucosas, mientras tus tejidos internos se hinchan por el vapor. Es una muerte por paradojas. Te inflas mientras te secas y te enfrías por evaporación mientras tu núcleo permanece, por un breve y agónico momento, atrapado en su propio calor biológico. Esta escena cinematográfica nos sirve de umbral para entrar en el verdadero corazón del misterio. Lo que llamamos el frío del espacio no es una condición climática, es una propiedad fundamental del vacío. Cuando decimos que el espacio es terriblemente frío, estamos hablando de una escala de temperatura que desafía nuestra intuición terrestre. En nuestro planeta, nos movemos en un rango minúsculo de temperaturas que permiten la danza de la química orgánica. Un día de 40 grados Celsius nos parece el fin del mundo, un límite donde la supervivencia humana depende de capas de tecnología textil. Pero en la vastedad del cosmos, esa cifra es casi insignificante. La tesis central que debemos explorar para comprender este abismo es que el frío espacial no es una presencia de algo gélido, sino la ausencia total de materia y energía. Es el final del camino para el movimiento atómico. Es una oscuridad térmica que espera pacientemente a que cualquier fuente de calor, ya sea una estrella, un planeta o un astronauta perdido, agote su energía y se rinda ante la quietud absoluta. Para entender por qué el frío del espacio es tan diferente a todo lo que conocemos, debemos desglosar la definición misma de temperatura. En la escuela nos enseñan que la temperatura es lo que mide un termómetro, pero en términos físicos profundos, la temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las partículas en un sistema. Es, en esencia, una medida de la agitación. Cuando tocas una taza de café caliente, sientes calor porque las moléculas del líquido están vibrando y chocando con furia, transfiriendo esa vibración a las moléculas de tu mano. Cuando caminas por una calle nevada, el aire está frío porque sus moléculas se mueven con pereza, robando la energía de tu cuerpo para intentar ganar un poco de ese movimiento que les falta. El calor es una conversación constante entre átomos. Pero, ¿qué sucede cuando quitas la conversación? ¿Qué sucede cuando eliminas los átomos? El espacio sideral es, por definición, un lugar donde casi no hay nada. En un metro cúbico de aire terrestre, hay billones de moléculas chocando entre sí constantemente. En la misma cantidad de espacio en el vacío interestelar, podrías encontrar apenas unos pocos átomos de hidrógeno perdidos. Aquí es donde reside la ilusión de la temperatura en el vacío. Si sacas un termómetro al espacio, ¿qué marcaría? La respuesta no es sencilla. El termómetro no mediría la temperatura del espacio, porque el espacio vacío no tiene temperatura. Lo que el termómetro mediría es su propia temperatura, después de equilibrarse con las fuentes de energía radiante que lo rodean. Si el termómetro está expuesto a la luz directa de una estrella, absorberá fotones y se calentará a niveles extremos. Si se oculta en la sombra, comenzará a emitir su propia energía en forma de radiación infrarroja hacia el vacío infinito. Y al no haber nada que le devuelva esa energía, su temperatura caerá en picada. El frío del espacio es, por lo tanto, un vacío de información térmica. No es que el espacio te enfríe activamente, es que el espacio no te devuelve nada. Es un espejo negro que absorbe toda tu energía y te devuelve el silencio absoluto. Esta realidad transforma el concepto de supervivencia espacial en algo mucho más aterrador que simplemente abrigarse. En la Tierra, la atmósfera actúa como una manta térmica global. Gracias al efecto invernadero natural y a la densidad del aire, el calor se distribuye y se retiene. El aire que te rodea es un amortiguador. Incluso en el desierto más árido o en el polo más gélido, hay una atmósfera que regula la transferencia de energía. En el espacio, esa protección desaparece. Estás desnudo ante las leyes fundamentales de la termodinámica.
El frío del espacio es implacable porque no tiene límites. No hay una mañana donde el sol calienta el aire, porque no hay aire que calentar. Solo existe la radiación, la emisión de energía en forma de ondas electromagnéticas. Tu cuerpo, que funciona a unos constantes 37 grados Celsius, es una fuente de luz infrarroja en un universo que está, en su mayor parte, a solo unos grados por encima del cero absoluto. Eres como una brasa encendida lanzada a un océano de tinta negra. La brasa no se apaga porque el agua esté fría, se apaga porque toda su luz y su calor se dispersan en la inmensidad hasta que ya no queda nada que brille. Este preámbulo nos lleva a considerar que nuestra definición de invierno es ridículamente estrecha. Hemos crecido en un oasis térmico, un pequeño rincón del sistema solar donde la presión y la temperatura se han alineado para permitir que el agua sea líquida y que las proteínas no se desnaturalicen por el frío o el calor extremo. Pero más allá de nuestra delgada capa de ozono y nitrógeno, el universo es un lugar de extremos violentos. El frío del espacio es el estado por defecto de la existencia. El calor es la anomalía. El calor requiere una fuente, requiere combustible, requiere una estrella o un núcleo planetario fundido. El frío, en cambio, no requiere nada. Es el telón de fondo sobre el cual se escribe la historia del cosmos. Es una fuerza pasiva, pero omnipresente, que ha moldeado la evolución de las galaxias y el destino de los soles. A medida que avancemos en este relato documental, desentrañaremos las capas de esta cebolla térmica. Descubriremos que el espacio no es solo un vacío, sino que está impregnado por un susurro antiguo, un calor residual que proviene del mismo origen del tiempo y que establece el piso más bajo de la temperatura universal. Veremos cómo la luz y la sombra juegan un juego mortal de contrastes donde la vida humana pende de un hilo tecnológico. Analizaremos la biología del horror, entendiendo paso a paso qué le sucede a la carne y al hueso cuando se enfrentan a la ausencia de presión y al drenaje térmico del vacío. Y finalmente, contemplaremos las armaduras de metal y tela que hemos construido para desafiar este abismo, las máquinas maravillosas que nos permiten caminar por el infierno congelado del vacío sin convertirnos en parte de él. La terrible verdad sobre el frío del espacio es que es la expresión física de la indiferencia universal. No es un frío que busque castigarte, es un frío que simplemente no te reconoce. En la inmensidad del vacío, tu calor, tu vida y tu historia son solo una pequeña perturbación en un mar de calma absoluta a 270 grados Celsius. Comprender este frío es comprender la escala real de nuestro lugar en el cosmos. Somos una llama pequeña y frágil en una habitación infinita, oscura y gélida, y nuestra única defensa es el conocimiento de las leyes que gobiernan ese silencio. Prepárate para dejar atrás la comodidad de tu habitación y la calidez de tu atmósfera, porque estamos a punto de descender a las profundidades de un invierno que no conoce primavera, un lugar donde el termómetro toca fondo y la física se convierte en una pesadilla de quietud absoluta. Este no es un viaje para los que buscan consuelo, sino para los que buscan la verdad cruda de lo que significa existir en el vacío sideral. El espacio nos espera, y su aliento es mucho más que simple hielo. Es la nada misma llamando a nuestra puerta. Si pensamos en el vacío como un escenario teatral, la parte 1 nos mostró un escenario vacío, sin actores, moléculas, que pudieran chocarse entre sí para transmitir el calor. Pero si apagamos todas las luces y nos quedamos en la más absoluta oscuridad de ese teatro cósmico, descubriríamos que las paredes mismas emiten un susurro, un eco electromagnético que nos impide alcanzar la quietud total. Para comprender la verdadera profundidad del frío espacial, debemos dejar de mirar lo que falta y empezar a observar lo que queda, el remanente fósil del nacimiento del tiempo. El universo, en su escala más vasta y desolada, no está exactamente
a 0 grados. Hay un límite, una barrera infranqueable dictada por la historia misma de la creación, y ese límite es el que define el piso térmico de nuestra existencia. Es lo que los astrónomos llaman la radiación cósmica de fondo de microondas, el susurro del Big Bang. Hace aproximadamente 13.800 millones de años, el universo era un punto de densidad y calor infinitos. En los primeros instantes tras el Big Bang, el cosmos era una sopa opaca de plasma ardiente, tan caliente que los átomos ni siquiera podían formarse. Los electrones y protones vagaban en un caos frenético. Pero a medida que el universo se expandía, se enfriaba. Unos 380.000 años después del inicio, la temperatura descendió lo suficiente, unos 3.000 grados Kelvin, para que los átomos de hidrógeno se ensamblaran, permitiendo que la luz, por primera vez, viajara libremente por el espacio. Ese primer destello de luz ha estado viajando desde entonces. Sin embargo, debido a la expansión acelerada del tejido del espacio-tiempo, esas ondas de luz se han estirado, pasando de ser luz visible y cegadora a convertirse en microondas invisibles y gélidas. Lo que una vez fue un incendio universal, hoy es un frío baño de radiación que impregna cada rincón del vacío. Cuando medimos esta radiación, encontramos el número que define la temperatura de fondo del universo, 2,73 Kelvin. Para poner esto en perspectiva, debemos entender la escala Kelvin, la regla de medir del cosmos. A diferencia de la escala Celsius, donde el 0 es simplemente el punto de congelación del agua, el 0 absoluto, 0 Kelvin o 273,15 es el punto donde todo movimiento atómico se detiene. Es el límite físico de la frialdad. No puede existir nada más frío, porque no se puede tener menos movimiento que nada. El hecho de que el espacio profundo esté a 2,7 Kelvin significa que el universo está apenas un par de grados por encima de la muerte térmica total. Es un frío tan extremo que las leyes de la química orgánica, que dependen de colisiones moleculares y reacciones energéticas, simplemente dejan de funcionar. A 2,7 Kelvin, el helio se vuelve un superfluido que trepa por las paredes de los recipientes, desafiando la gravedad, y la mayoría de las sustancias que conocemos como gases se convierten en sólidos tan duros como el granito. Este es el clima de las grandes extensiones entre las galaxias, un desierto térmico donde el tiempo parece congelado en una estasis eterna. La historia de cómo descubrimos este susurro gélido es uno de los capítulos más fascinantes y, a la vez, mundanos de la ciencia. En 1964, dos radioastrónomos, Arno Penzias y Robert Wilson, trabajaban con una enorme antena en forma de cuerno en Holmdel, Nueva Jersey. Su objetivo era cartografiar las ondas de radio de nuestra galaxia, pero se toparon con un problema irritante: un ruido de fondo constante, un siseo estático que no desaparecía sin importar hacia dónde apuntaran la antena. Pensaron que el equipo estaba defectuoso. Llegaron incluso a limpiar minuciosamente el interior de la antena, eliminando lo que llamaron material dieléctrico blanco, que no era otra cosa que excremento de paloma de las aves que anidaban allí. Pero el ruido persistía. No era la ciudad, no era el sol, no eran las palomas, era el universo mismo. Ese siseo era la temperatura de 2,7 Kelvin del Big Bang golpeando su antena. Aquel descubrimiento les valió el premio Nobel, porque confirmaron que vivimos en un universo que se está enfriando, un sistema que se expande hacia una oscuridad cada vez más profunda y gélida. Sin embargo, si nos alejamos de las profundidades del espacio intergaláctico y regresamos a nuestro vecindario solar, el frío deja de ser un susurro constante para convertirse en un juego esquizofrénico de luces y sombras. Aquí es donde el concepto de temperatura espacial se vuelve verdaderamente peligroso para cualquier explorador humano. En la Tierra, tenemos la suerte de vivir dentro de una licuadora térmica llamada atmósfera. El aire circula, los vientos transportan el calor de los trópicos a los polos,
y la humedad retiene la energía solar incluso cuando el sol se pone. En el espacio, esta redistribución no existe. El vacío es un aislante absoluto, lo que significa que el calor no se mueve por conducción o convección, sino únicamente por radiación. Esto crea lo que podríamos llamar el paradox del Sol y la sombra, una realidad donde la distancia entre la vida y la muerte se mide en centímetros. Imagina que eres un astronauta realizando una actividad extravehicular, EVA, en la Estación Espacial Internacional, EEI. Estás flotando en el vacío y el Sol te golpea directamente. Sin el filtro de la atmósfera para dispersar los fotones, la energía solar es brutal. Los materiales que absorben la luz, como las partes oscuras de un traje o el metal de la estación, pueden alcanzar temperaturas de hasta 121 grados Celsius, 250 Basing, y -3. A esa temperatura, el agua hierve violentamente y la piel humana sufriría quemaduras de tercer grado en segundos. Estás, para efectos prácticos, dentro de un horno radiante. Tu cuerpo lucha por no sobrecalentarse y el traje espacial debe trabajar a máxima potencia para bombear agua refrigerante a través de kilómetros de tubos delgados que envuelven tu piel, extrayendo ese calor antes de que te cocines vivo. Pero ahora, imagina que el brazo robótico de la estación te mueve lentamente, o que simplemente la estación pasa a la sombra de la Tierra, lo que ocurre cada 45 minutos en órbita baja. En el momento en que el disco solar desaparece tras el horizonte terrestre, el cambio es terrorífico. Ya no hay fotones golpeándote para entregarte energía. Ahora, el único actor en escena es el vacío de 2,7 Kelvin que mencionamos antes. Tu traje, que hace un momento estaba absorbiendo calor a 120 grados, ahora comienza a emitir su propia energía hacia el espacio. No hay aire que mantenga el calor a tu alrededor. El metal de la estación comienza a contraerse, emitiendo gemidos y crujidos metálicos que resuenan a través de la estructura. La temperatura exterior cae en picada hasta alcanzar los 157 grados Celsius, 256 Celsius. En cuestión de minutos, has pasado de un desierto ardiente a una noche polar más extrema que cualquier lugar en la Tierra. Esta oscilación térmica de casi 300 grados es el mayor desafío de ingeniería de la historia. No se trata solo de aguantar el frío. Se trata de gestionar un cambio de estado constante. Los materiales deben ser capaces de expandirse y contraerse violentamente sin fracturarse. Los sistemas electrónicos deben ser calentados por resistencias para que sus semiconductores no se vuelvan inoperantes por el frío, mientras que otros sistemas deben ser enfriados para no derretirse. Para un ser humano, este entorno es una pesadilla sensorial. Si estiraras la mano y pusieras un dedo al sol y el resto en la sombra, estarías experimentando simultáneamente el calor de una plancha encendida y el frío del nitrógeno líquido. La falta de un medio, el aire, significa que no existe un promedio. En el espacio, o eres una fuente de calor, o eres un radiador de frío. No hay término medio. Esta dicotomía se vuelve aún más evidente en la Luna. Nuestro satélite no tiene atmósfera y su rotación es extremadamente lenta. Un día lunar dura 2 semanas terrestres, seguido de una noche de otras 2 semanas. Durante el día lunar, el regolito, el polvo que cubre la superficie, se calienta hasta los 127 grados Celsius. Pero durante la larga noche lunar, sin aire que retenga el calor del día, la superficie se enfría hasta los 173 grados Celsius. En algunos cráteres en los polos lunares, donde la luz del sol nunca llega debido a la inclinación del eje, se han medido temperaturas de 247 grados Celsius. Estos son los lugares más fríos conocidos en el sistema solar, apenas unos 26 grados por encima del cero absoluto. Son trampas frías donde el hielo de agua ha permanecido congelado durante miles de millones de años, tan duro como la roca, esperando a que alguien o algo lo perturbe. El frío del espacio, por lo tanto,
no es una constante, sino una función de tu exposición a la energía. Es una forma de aislamiento extremo. En la Tierra, estamos acostumbrados a que el entorno nos abrace con su temperatura. En el espacio, el entorno nos ignora. Si te alejas lo suficiente de las estrellas, el susurro del Big Bang es todo lo que queda. Pero mientras estés cerca de un sol, el espacio es un campo de batalla entre la radiación abrasadora y el vacío congelante. La terrible verdad es que el espacio es un lugar de contrastes absolutos que nuestra biología no está preparada para procesar. Somos criaturas de lo templado, de lo moderado, de lo atmosférico. Fuera de nuestra burbuja, la física se despoja de su amabilidad y nos presenta un universo que es, simultáneamente, un incendio y un bloque de hielo. Un lugar donde el simple hecho de girar sobre uno mismo puede significar la diferencia entre la vaporización y la criogenia. Esta es la realidad del vacío, un columpio térmico infinito que no se detiene ante nada y que nos recuerda, con cada grado que sube o baja, que somos intrusos en un reino que no conoce la piedad térmica. El espacio no perdona la falta de protección, pero la forma en que castiga la fragilidad biológica es un ballet de leyes físicas que desafían toda nuestra experiencia cotidiana. Para comprender realmente la terrible verdad del frío cósmico, debemos observar lo que ocurre cuando un cuerpo humano, una máquina biológica optimizada para vivir a una atmósfera de presión y en un rango térmico estrecho, se enfrenta a la dualidad del Sol y la sombra en el vacío. Aquí es donde la ciencia supera a la ficción, revelando un escenario que no es una congelación instantánea, sino una transformación grotesca y fascinante dictada por la termodinámica. Si en la parte anterior establecimos que el espacio es un aislante perfecto, ahora debemos explorar las consecuencias de ese aislamiento cuando se combina con la ausencia total de presión. Es en este punto donde el frío deja de ser un concepto abstracto de pocos Kelvin para convertirse en una fuerza que desmantela la vida átomo por átomo. Empecemos por el escenario más inmediato, la exposición directa. Imagina que un astronauta, por un fallo catastrófico, queda expuesto al vacío en la órbita terrestre. En el lado diurno, donde el sol brilla con una pureza aterradora, el primer problema no sería el frío. De hecho, el cuerpo humano es un generador de calor constante. Producimos entre 100 y 2000 vatios de energía térmica dependiendo de nuestra actividad. En la Tierra, ese calor se disipa porque el aire nos rodea y se lleva la energía por convección, o porque sudamos y el aire evapora ese sudor. Pero en el espacio no hay aire. El calor que generas no tiene a dónde ir rápidamente. Por un momento, podrías pensar que te cocinarías en tu propio calor metabólico, pero el vacío tiene un truco bajo la manga que es, paradójicamente, una de las formas más rápidas de enfriamiento: la vaporización súbita de los líquidos. Aquí entra en juego un fenómeno físico llamado ebullismo. En nuestro mundo, el agua hierve a 100 grados Celsius porque la presión de la atmósfera empuja las moléculas de agua hacia abajo, manteniéndolas en estado líquido. Para que escapen como gas, necesitamos calentarlas mucho, pero en el vacío del espacio, la presión es cero. Sin esa mano invisible que aprieta los líquidos, el punto de ebullición cae drásticamente. A la temperatura de tu cuerpo, 37 grados, el agua no solo puede hervir, sino que lo hace de forma espontánea y violenta. En el instante en que tu piel se encuentra con el vacío, la humedad de tus ojos, la saliva de tu lengua y el líquido que recubre tus alvéolos pulmonares entran en ebullición instantánea. Este es un punto crítico documentado en la historia de la exploración espacial. En 1965, durante una prueba en una cámara de vacío en el Centro de Naves Espaciales Tripuladas de la NASA, ahora Centro Espacial Johnson, un técnico llamado Jim LeBlanc quedó expuesto accidentalmente al vacío casi total cuando su traje se despresurizó.
LeBlanc sobrevivió, pero su último recuerdo antes de perder el conocimiento a los 14 segundos fue sentir cómo la saliva en su lengua comenzaba a burbujear. Lo que hace que este proceso sea tan relevante para nuestra discusión sobre el frío es la refrigeración por evaporación. Cuando un líquido se convierte en gas, absorbe una enorme cantidad de energía térmica de su entorno. Es el mismo principio por el cual sentimos frío al salir de una piscina en un día ventoso. En el espacio, esta evaporación es tan masiva y rápida que extrae el calor de los tejidos superficiales de una manera brutal. Mientras los fluidos en tu boca y ojos hierven, están robando calor a tus membranas mucosas tan rápido que éstas pueden empezar a congelarse debido a la pérdida de energía. Es una imagen dantesca. Burbujas de vapor saliendo de tus ojos mientras el tejido circundante se vuelve rígido y escarchado. No te congelas porque el espacio esté frío. Te congelas porque tu propia humedad se lleva tu calor al escapar hacia el vacío. Pero esto es solo el comienzo de la pesadilla térmica. Una vez que los líquidos superficiales se han evaporado, tu cuerpo queda a merced de la radiación térmica. Según la ley de Stefan Boltzmann, todo objeto con una temperatura por encima del cero absoluto emite radiación. Tú, como ser humano, eres un radiador infrarrojo andante. En la sombra profunda del espacio, lejos de la luz solar, no hay nada que te devuelva esa energía. Estás irradiando tu calor hacia un sumidero infinito, que está a 2,7 Kelvin. Este proceso es mucho más lento que la conducción en el agua helada, por lo que no te convertirías en un polo humano en segundos, como sugiere el cine. Tardarías varios minutos, quizás horas, en congelarte por completo hasta el núcleo. Sin embargo, mucho antes de que eso ocurra, la falta de presión habría causado que tus tejidos se hincharan hasta el doble de su tamaño normal, aunque no explotarías, ya que la piel humana es sorprendentemente elástica y resistente. Morirías de hipoxia cerebral en menos de 2 minutos, mucho antes de que el frío reclamara tu sistema circulatorio. Sin embargo, el frío del espacio tiene otra cara cuando consideramos el tiempo prolongado. Si un cuerpo permanece en la sombra, eventualmente alcanzará un equilibrio térmico con el fondo cósmico. Se convertiría en una momia congelada, preservada en un estado de deshidratación extrema. El vacío es un agente desecante perfecto. A medida que el calor abandona el cuerpo por radiación, el agua restante en las células se sublima, pasando directamente de hielo a gas, dejando atrás una estructura celular quebradiza y seca. En este estado, el cuerpo humano podría vagar por el vacío durante eones, una reliquia biológica congelada en el tiempo, protegida de la putrefacción, porque las bacterias que causan la descomposición también necesitan calor y presión para sobrevivir. El contraste entre el sol y la sombra añade un nivel de complejidad técnica que roza lo absurdo. Si un objeto en el espacio tiene un lado orientado hacia el sol y otro hacia la sombra, la diferencia de temperatura, a través de unos pocos centímetros de material, puede ser de cientos de grados. Esto genera un fenómeno llamado gradiente térmico extremo. En un cuerpo humano desprotegido, esto significaría que la piel orientada al sol estaría sufriendo quemaduras de radiación ultravioleta y térmica masivas, mientras que el lado en sombra estaría perdiendo calor por radiación hacia el vacío gélido. Los materiales sólidos, como el metal de una nave o el cristal de un casco, sufren de fatiga térmica en estas condiciones. Se expanden de un lado y se contraen del otro, creando tensiones internas que pueden hacer que el material se agriete o se rompa con un sonido seco y metálico que nadie escucharía. Este entorno es tan hostil que incluso la luz del sol, que asociamos con la calidez y la vida, es una amenaza. En la Tierra, la atmósfera dispersa la luz y crea una temperatura ambiente. En el espacio, la luz es direccional y cruda. Si te encuentras en el vacío, no hay temperatura ambiente, solo hay exposición.
Estar bajo la luz solar en la Luna es como estar frente a un soplete gigante en un cuarto oscuro. Si entras en la sombra de una roca lunar, la temperatura cae de forma tan violenta que el suelo bajo tus pies pasa de estar lo suficientemente caliente como para hervir agua a estar lo suficientemente frío como para licuar el aire en una fracción de segundo. No hay crepúsculo, no hay transición. Es una frontera binaria de vida o muerte térmica. La verdadera amenaza al cuerpo humano, por tanto, no es solo el valor absoluto de los grados bajo cero, sino la velocidad a la que el vacío despoja al organismo de su equilibrio. Somos seres de agua y presión. El espacio es el reino de la nada y la radiación. Al encontrarse, el cuerpo intenta desesperadamente mantener su integridad, pero las leyes de la física son más fuertes. El ebullismo infla tus venas, la falta de oxígeno apaga tu cerebro y la radiación infrarroja drena tu calor hacia las estrellas. El frío espacial no es un verdugo que te golpea con un hacha de hielo. Es un ladrón sutil que te va quitando cada gramo de energía, cada molécula de humedad, hasta que solo queda una cáscara vacía, una estatua de carbono y calcio que ya no vibra, que ya no siente y que finalmente alcanza la paz gélida de los 2,7 Kelvin. Esta comprensión de la vulnerabilidad biológica es lo que impulsó los diseños más radicales en la historia de la ingeniería aeroespacial. Al saber que no podemos luchar contra el vacío con simples abrigos, tuvimos que repensar qué significa proteger a un ser humano. Tuvimos que crear micromundos, armaduras de presión y sistemas de soporte vital que pudieran engañar a la física por unas horas. Pero antes de llegar a esas soluciones tecnológicas, debemos aceptar la fragilidad de nuestra existencia. Somos una anomalía térmica. Nuestra sangre caliente es un desafío al universo, y el espacio exterior es el recordatorio constante de que, sin nuestra atmósfera y nuestra tecnología, somos apenas un breve suspiro de calor en medio de una noche eterna que no tiene intención de calentarse. La próxima vez que mires las estrellas y sientas un escalofrío, recuerda que no es solo tu imaginación, es tu instinto biológico reconociendo el abismo gélido que se extiende justo por encima de tu cabeza. Un lugar donde el calor es un milagro y el frío es la ley suprema. Para sobrevivir en un entorno que busca desmantelar tu biología átomo por átomo, el ser humano ha tenido que recurrir a la forma más extrema de ingenio. Si el espacio es un océano de nada gélida y radiación abrasadora, nuestras naves y trajes espaciales no son simplemente vehículos o ropa, son declaraciones de guerra contra las leyes de la termodinámica. Hemos tenido que construir fortalezas portátiles, burbujas de existencia terrestre que engañan al vacío y mantienen la chispa de la vida en un lugar donde la temperatura es un concepto esquizofrénico. Para entender la terrible verdad de cómo nos protegemos, debemos observar el traje espacial no como una prenda de vestir, sino como una nave espacial antropomórfica, una maravilla de la ingeniería que funciona, esencialmente, como el termo más complejo y caro jamás fabricado por nuestra especie. En la Tierra, si tienes frío, te pones una chaqueta. La chaqueta funciona atrapando una capa de aire cerca de tu cuerpo. Tu propio calor calienta ese aire, y la tela impide que el aire caliente se escape. Pero en el vacío del espacio, este principio es totalmente inútil, porque no hay aire que atrapar. El frío del espacio, como ya hemos explorado, no es un viento que te golpea, sino la ausencia de materia. Por lo tanto, un traje espacial no puede confiar en el aislamiento convencional, por conducción o convección. Debe enfrentarse al único método de transferencia de calor que sobrevive en el vacío, la radiación. Para lograrlo, los ingenieros de la NASA y otras agencias espaciales diseñaron lo que se conoce como aislamiento multicapa, MLI, por sus siglas en inglés. Si pudieras diseccionar la piel de un traje espacial moderno, no encontrarías una sola capa de tela gruesa,
sino hasta 16 capas de materiales exóticos que trabajan en concierto. Estas capas, compuestas por materiales como el mylar aluminizado, el kevlar y el Nomex, actúan como una serie de espejos térmicos. Su función principal es reflejar la radiación infrarroja. Cuando un astronauta está en el lado iluminado por el Sol, estas capas reflejan el calor abrasador de vuelta al espacio. Cuando está en la sombra, reflejan el propio calor corporal del astronauta hacia adentro, impidiendo que se escape hacia el vacío de 2,7 Kelvin. Es el mismo principio que mantiene el café caliente en una botella térmica, una pared doble con un vacío en medio que impide que la energía se mueva. En el espacio, el traje crea su propio vacío interno entre las capas para asegurar que el calor no tenga un puente físico por el cual escapar o entrar. El resultado es una armadura blanca, elegida precisamente porque el blanco es el color que mejor refleja la radiación solar, que mantiene al ocupante en un extraño limbo térmico, aislado casi por completo del universo exterior. Sin embargo, aquí surge una de las paradojas más fascinantes y contraintuitivas de la exploración espacial. El mayor peligro para un astronauta dentro de su traje no es, por lo general, morir congelado por el frío del espacio, sino morir cocinado por su propio calor. Debido a que el traje es un aislante tan perfecto, el calor metabólico generado por el cuerpo humano no tiene a dónde ir. Imagina que te envuelven en papel de aluminio y te meten dentro de un termo gigante. En pocos minutos, tu propio calor corporal elevaría la temperatura interna a niveles peligrosos. En el espacio, donde un astronauta puede estar realizando un trabajo físico intenso durante una caminata de 6 o 7 horas, el cuerpo genera una cantidad masiva de energía térmica. Sin un sistema de refrigeración activo, el sudor no se evaporaría, debido a la humedad saturada dentro del traje presurizado, y el astronauta sufriría un golpe de calor mortal en cuestión de 20 minutos, incluso si está rodeado por el vacío gélido del cosmos. Para solucionar este dilema, la ingeniería espacial creó una de las piezas más ingeniosas de la tecnología de soporte vital, la prenda de refrigeración líquida y ventilación, LCVG. Antes de ponerse el traje exterior rígido, el astronauta se coloca una malla de tela elástica que cubre todo su cuerpo, desde los tobillos hasta el cuello. Esta malla está tejida con más de 90 metros de tubos de plástico delgados y flexibles, por los que circula agua fresca de forma constante. Este sistema funciona exactamente como el radiador de un coche. El agua absorbe el calor excesivo de la piel del astronauta y lo transporta hacia el exterior, específicamente hacia la mochila que llevan a la espalda, conocida como Sistema Primario de Soporte Vital, PLSS. En el interior de esa mochila ocurre un proceso físico que parece magia negra, la sublimación. Para deshacerse del calor transportado por el agua, la mochila utiliza un dispositivo llamado sublimador. El agua caliente del traje pasa cerca de una placa metálica porosa que está expuesta al vacío del espacio por el otro lado. Se vierte una pequeña cantidad de agua sobre esta placa, la cual se congela instantáneamente al tocar el vacío, formando una capa de hielo que sella los poros. Sin embargo, a medida que el agua caliente del traje calienta la placa, el hielo se sublima, es decir, pasa directamente de estado sólido a gas sin pasar por el estado líquido, escapando al vacío y llevándose consigo una enorme cantidad de energía térmica. Es una forma controlada de sudar agua al espacio para enfriar al astronauta. Este sistema es tan eficiente que permite que un ser humano trabaje cómodamente mientras su entorno oscila entre los 120 grados bajo el sol y los 150 grados en la sombra. Pero el frío del espacio es insidioso y siempre busca una grieta en la armadura. Las extremidades son el punto más vulnerable, mientras que el torso está protegido por múltiples capas y el sistema de agua caliente, fría. Las manos necesitan destreza. Los guantes de los astronautas son maravillas de la microingeniería.
pero también son el lugar donde el frío se siente con más crueldad. Al agarrar herramientas metálicas que han estado a la sombra a 150 grados, se produce una transferencia de calor por conducción directa. Para evitar que los dedos de los astronautas se congelen y pierdan movilidad, lo que sería catastrófico en medio de una reparación crítica, los guantes están equipados con calentadores eléctricos de resistencia en las puntas de los dedos, alimentados por las baterías de la mochila. Es un equilibrio precario, demasiada calefacción y el astronauta suda, empañando el casco, muy poca, y el dolor del frío extremo entumece sus manos hasta la parálisis. El casco mismo es otro campo de batalla térmico. Está hecho de policarbonato de alta resistencia, pero lo que lo protege del sol y del frío es una fina capa de oro de 24 quilates. El visor dorado que vemos en las fotos de los astronautas no es por estética. El oro es uno de los mejores reflectores de radiación infrarroja y ultravioleta, conocidos por la ciencia. Sin esa capa de oro, los ojos del astronauta serían quemados por la luz solar directa en segundos, y el calor que entraría por la cara desequilibraría todo el sistema de refrigeración del traje. Al mismo tiempo, el casco debe ser calentado internamente para evitar que el aliento del astronauta se convierta en escarcha en el interior del visor, lo que le impediría ver. Esta lucha constante contra los extremos nos enseña que vivir en el espacio es una tarea de mantenimiento activo. No existe un estado de reposo térmico. Cada segundo que un astronauta pasa fuera de la estación, hay una computadora y una serie de sensores monitoreando flujos de agua, niveles de oxígeno y temperaturas de las baterías. Si el flujo de agua se detiene, el calor humano mata al astronauta. Si el sublimador se bloquea, el calor lo mata. Si una capa del traje se desgarra, el vacío succiona el calor y la presión, y el frío, junto con el ebullismo, reclama su vida. Nuestras armaduras contra el vacío son un testimonio de lo lejos que hemos llegado como especie, pero también son un recordatorio de nuestra fragilidad absoluta. Necesitamos toneladas de equipo, kilómetros de cables y una ciencia de materiales de vanguardia solo para sobrevivir un par de horas en un entorno que para el resto del universo es lo normal. El traje espacial es nuestra forma de decir que, aunque el universo sea un abismo indiferente y gélido, nuestra voluntad de explorar es lo suficientemente caliente como para crear nuestro propio sol personal, nuestra propia pequeña burbuja de hogar, allí donde el termómetro ya no tiene nada que decir. Estamos caminando sobre la cuerda floja de la física, protegidos por láminas de plástico y espejos de oro, desafiando a un vacío que no tiene temperatura, pero que posee toda la paciencia del tiempo para esperar a que nuestra tecnología falle y nuestra pequeña llama se apague finalmente. Habiendo comprendido la fragilidad de la biología humana y la ingeniería casi milagrosa de nuestros trajes espaciales, debemos elevar nuestra mirada hacia la escala macroscópica. El frío del espacio no solo es un desafío para el explorador individual que flota en el vacío, es el enemigo silencioso contra el que luchan cada una de nuestras máquinas, desde los satélites de comunicaciones que permiten nuestra vida digital hasta los telescopios que intentan escudriñar el origen del tiempo. La gestión térmica en el espacio es, quizás, la disciplina más crítica y menos comprendida de la astronáutica. Si un traje espacial es un termo para una persona, una estación espacial o un telescopio es un complejo laberinto de espejos, radiadores y calderas que debe mantener un equilibrio imposible en medio de una nada que no ofrece tregua. Esta es la culminación de nuestra odisea térmica, la comprensión de que nuestra tecnología es la única frontera real entre el calor de la conciencia y el silencio eterno del cero absoluto. Para visualizar la magnitud de este reto, basta con observar la joya de la corona de la observación espacial moderna, el telescopio espacial James Webb, St. Si bien en la parte anterior hablamos de cómo un astronauta debe protegerse de los 120 grados del Sol, el James Webb lleva este concepto al extremo absoluto.
Este telescopio opera a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en un lugar llamado Punto de Lagrange L2. Su misión es captar la luz infrarroja de las primeras galaxias, pero para ver ese calor extremadamente débil, el telescopio mismo debe estar desesperadamente frío. Si el telescopio estuviera caliente, su propia radiación infrarroja cegaría sus sensores, como intentar ver una luciérnaga frente a un reflector de estadio. Por ello, el JWST es un monumento a la lucha contra el calor. Posee un parasol de 5 capas de Kapton, cada una tan delgada como un cabello humano, recubierta de aluminio y silicio dopado, mientras el lado que mira al Sol se tuesta a unos abrasadores 85 grados Celsius, el lado que alberga los espejos y sensores se mantiene a unos gélidos 233 grados Celsius, 40 Kelvin, una diferencia de más de 300 grados separada por apenas unos metros de material aislante. Es el ejemplo definitivo de cómo la inteligencia humana puede manipular el vacío para crear un microclima de frío extremo con el fin de descubrir los secretos del universo. Sin embargo, el universo todavía guarda sorpresas que superan incluso nuestras mediciones más gélidas. Hemos mencionado que el fondo cósmico está a unos 2,7 Kelvin, pero existe un lugar en el cosmos que es aún más frío que el espacio profundo. Se trata de la nebulosa Boomerang, situada a unos 5.000 años luz de distancia. En este rincón del vacío, la temperatura cae hasta un asombroso 1 Kelvin, solo 1 grado por encima del cero absoluto. ¿Cómo es esto posible si el fondo del Big Bang está a 2,7? La respuesta reside en una ley de la física que quizás hayas experimentado al usar un aerosol. Cuando un gas se expande de forma extremadamente rápida, se enfría violentamente. La nebulosa Boomerang está expulsando gas a una velocidad tan colosal que ha creado un refrigerador cósmico natural, convirtiéndose en el lugar más frío conocido de la naturaleza. Es un recordatorio de que el espacio no solo es pasivamente frío, sino que puede generar zonas de quietud atómica que desafían incluso el calor residual de la creación. Esta realidad nos lleva a una reflexión profunda sobre la naturaleza del calor y el destino final de todo lo que conocemos. En la física existe un concepto llamado entropía, que es, básicamente, la tendencia del universo a desordenarse y a igualar sus temperaturas. Actualmente, vivimos en una era de opulencia energética. Las estrellas queman hidrógeno, los planetas retienen calor en sus núcleos, y la vida prospera gracias a estos gradientes térmicos. Pero la terrible verdad sobre el frío del espacio es que, a largo plazo, el frío es el vencedor inevitable. Los cosmólogos hablan de un final hipotético del universo conocido como la muerte térmica. Dentro de billones y billones de años, cuando la última enana roja se apague y el último agujero negro se evapore por la radiación de Hawking, el universo alcanzará un estado de equilibrio térmico perfecto. No habrá estrellas, no habrá luz, no habrá movimiento atómico. Todo el cosmos será un vacío uniforme a una fracción infinitesimal por encima del cero absoluto. El frío no es solo un entorno hostil que rodea nuestra atmósfera, es el destino final del tejido mismo de la realidad. Al contemplar este panorama, nuestra perspectiva sobre la Tierra cambia drásticamente. A menudo nos quejamos del clima, de los inviernos crudos o de los veranos sofocantes, pero ahora sabemos que esas variaciones son apenas susurros en una habitación acogedora. La atmósfera de la Tierra es un milagro de la física planetaria. Sus capas de nitrógeno, oxígeno y gases de efecto invernadero no solo nos proporcionan aire para respirar, sino que actúan como un escudo térmico global que nos protege de la esquizofrenia del vacío. Gracias a nuestra atmósfera, el calor del Sol no nos quema instantáneamente, y la sombra de la noche no nos congela hasta la médula. La Tierra es una anomalía térmica, un oasis de agitación molecular en medio de un desierto de quietud.
Nuestra temperatura media global de unos 15 grados Celsius es una joya estadística en un universo donde la norma es el frío mortal o el plasma estelar. Regresemos por un momento a nuestro astronauta hipotético, aquel que dejamos flotando en el vacío al inicio de este relato. Imaginemos que, en sus últimos segundos de conciencia, logra girar su cuerpo y ve, a lo lejos, el pálido punto azul de la Tierra. Lo que vería no es solo un planeta, sino una promesa de calor. Vería un lugar donde el agua fluye, donde las moléculas chocan con la energía suficiente para formar proteínas, células y sueños. Vería la única barrera conocida contra el silencio gélido de los 2,7 Kelvin. En ese momento, la terrible verdad del espacio dejaría de ser un dato científico para convertirse en una verdad espiritual. La vida es un incendio hermoso y frágil que ocurre en la superficie de una roca templada, rodeada por una noche que no tiene fin. El frío del espacio no es una fuerza malvada, pero su indiferencia es absoluta. No odia la vida, simplemente no la tiene en cuenta. El vacío no tiene manos para estrangularnos, pero su falta de presión hace que nuestra sangre hierva. No tiene aliento para congelarnos, pero su falta de materia permite que nuestra luz interna se escape hacia las estrellas hasta que nos volvemos tan oscuros como el entorno. Somos, en esencia, seres de energía, tratando de navegar por un océano de nada. Y es precisamente esa fragilidad lo que hace que nuestra exploración sea tan heroica. Cada vez que lanzamos un cohete, cada vez que un astronauta cierra su casco y sale a la negrura, estamos realizando un acto de rebeldía contra la naturaleza misma del universo. Estamos llevando nuestra pequeña antorcha de 37 grados Celsius a un lugar donde el calor está prohibido por ley natural. Al finalizar este recorrido por los abismos térmicos del cosmos, queda una lección que trasciende la física. El espacio sideral es el espejo más grande que existe. Nos devuelve una imagen de nuestra propia vulnerabilidad. Nos enseña que la calidez que sentimos al estrechar la mano de otra persona, el calor de un hogar o el sol de una tarde de primavera no son derechos garantizados, sino privilegios cósmicos rarísimos. El universo es un lugar vasto, antiguo y terriblemente frío, pero dentro de nosotros y dentro de la delgada cáscara de nuestra atmósfera arde algo que el vacío no puede comprender. La verdad sobre el frío del espacio es que es la medida de nuestra soledad térmica, pero también es la medida de nuestra grandeza. Hemos aprendido a medir el susurro del Big Bang, a fabricar espejos de oro que resisten el cero absoluto y a diseñar trajes que nos permiten caminar por el infierno y el hielo simultáneamente. El espacio puede ser un abismo congelante, pero mientras haya una mente humana para observarlo y una tecnología para resistirlo, el universo no estará totalmente frío. Porque en el corazón de la exploración espacial no hay metal ni cables, sino el calor indomable de una especie que se niega a aceptar que la oscuridad tiene la última palabra. Al final, no somos solo polvo de estrellas, somos la forma en que el universo genera su propio calor para mirar hacia atrás y maravillarse de su propia y gélida inmensidad. El espacio es frío, sí, terriblemente frío, pero nuestra curiosidad es un fuego que ni siquiera el vacío más absoluto podrá jamás apagar.